Bienvenidos al resumen semanal de noticias de Israel para el Mundo News. Desde la ciudad de Kfar Saba, a 27 kilómetros de Tel Aviv, yo soy Nicole Michel y estos son los titulares. Israel y Turquía reanudan relaciones diplomáticas plenas. El reconocido internacionalista y ex embajador de Venezuela en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, Julio César Pineda, analiza de manera exclusiva en Israel para el Mundo News el ataque contra el escritor Salman Rushdie. Analizamos el infortunio de la frase del presidente de la Autoridad Nacional Palestina acusando a Israel de cometer 50 holocaustos palestinos. La Autoridad Nacional Palestina e Israel se han asociado para transportar agua a agricultores palestinos. En España, de matajudíos a mota de judíos. En República Dominicana, el hogar El Faro Niños de Cristo, pura alegría junto al embajador de Israel. ¿Cómo son los políticos israelíes en las redes sociales? La tecnología israelí ha desarrollado un aire acondicionado sin electricidad. Y para finalizar nuestro resumen de noticias, conoceremos el maravilloso origen de la música klezmer. Israel para el Mundo News. Medio Oriente y Magreb unidos con Iberoamérica. Se reanudaron las importantes relaciones diplomáticas plenas entre Israel y Turquía. El pasado mes de marzo, el presidente israelí Isaac Herzog había sido recibido oficialmente por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Esta y otras informaciones desde Medio Oriente con Iberoamérica. Enerji ve enerji güvenliği alanlarında. Israel, principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, y Turquía, miembro de la OTAN, clave en el Mediterráneo Oriental, han anunciado este miércoles 17 de agosto esta importante decisión tras más de una década de tensión y desencuentro. El regreso de los respectivos embajadores a ambos países marca un hito de normalización diplomática en medio de altibajos. Este restablecimiento de las relaciones diplomáticas es la continuación del rumbo positivo en el desarrollo de las relaciones durante el último año, desde la visita diplomática a Ankara del presidente Herzog y las visitas recíprocas de los ministros de Relaciones Exteriores a Jerusalén y Ankara, como también del primer ministro israelí Yair Lapid y sus encuentros con Erdogan. Eso sí, Turquía ha dejado claro que seguirán defendiendo a la Autoridad Nacional Palestina. A través de Israel para el Mundo News, un análisis breve sobre la situación de Salman Rushdie con el intento de asesinato en una ciudad tan importante como Nueva York. Salman Rushdie, el escritor hindú pero con nacionalidad norteamericana y británica, víctima de un atentado de la incomprensión, del fanatismo religioso, porque desde 1989 tiene una fatwa, que es una decisión de los tribunales islámicos decretada por Khomeini, el máximo representante de Irán, con la amenaza de muerte, el asesinato, en función de lo que el Islam predica como guerra santa contra los infieles y dentro del criterio que había deshonrado el Islam. Por eso esta situación es condenable por la comunidad internacional, por los organismos internacionales y sobre todo en Nueva York, con tanta seguridad que hay. Afortunadamente está vivo y seguiremos conociendo la obra extraordinaria, porque los versos satánicos son la expresión de la cultura y del arte, de la rebeldía, de la actitud de denunciar situaciones en donde la religión se utiliza con fines de violencia y de muerte. Ojalá que esta situación que se ha presentado sea condenada por toda la comunidad mundial y sobre todo es una petición del mundo de la cultura y del arte para que siga viviendo estas expresiones del alma, y sobre todo es lo que hace que las sociedades progresen y se desarrollen en función de la paz universal. El martes 16 de agosto, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, durante una rueda de prensa en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz, acusó a Israel de cometer 50 holocaustos contra los palestinos. Scholz escuchó las declaraciones con una mirada de alarma y molestia. Según la sabiduría judía, la palabra tiene un gran poder. En el Sefer Yetzirah, o libro de la creación, destaca que la generación de vida se habría hecho mediante la palabra. Abbas es la imagen del pueblo palestino.
y debemos entender que cada uno defiende sus ideales y propósitos, y los palestinos buscan su digno lugar en esta zona de Medio Oriente y el reconocimiento mundial. Pero el infortunio de la frase de Abbas ha sido una irresponsabilidad demagógica. El Holocausto fue un capítulo negro de la humanidad, el mal más incomprensible de los últimos tiempos. No se puede prostituir esta palabra, y un líder debe saber cuál es el límite ante sus diferencias y estar a la altura a través de sus palabras. Los palestinos merecen palabras y acuerdos favorables para su avance como sociedad, y eso debe empezar desde la casa, con sus líderes. La naturaleza unirá a los hombres en el marco de la positiva convivencia que debe existir entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel. Ambos se han asociado para transportar agua a agricultores palestinos. De esta manera, la Administración Civil de Israel emitió un permiso de construcción a la Autoridad Nacional Palestina del Agua para construir una línea troncal que se utilizará para transportar aguas residuales tratadas para el uso agrícola desde el plan de tratamiento de Al-Beiraj, cerca de Ramallah, hasta los agricultores palestinos en el Valle de Jericó. En España, en Castrillo Montajudíos, municipio situado en la provincia de Burgos, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León, decidió por votación popular en el año 2014 cambiar su nombre. Antes tenía el nombre de Castrillo Matajudíos. Desde el año 2015, fecha de cambio oficial, llevan 7 ataques antisemitas. Incluso el alcalde Lorenzo Rodríguez tiene pensado pedir autorización al gobierno de Pedro Sánchez para instalar un sistema de vigilancia en el pueblo y evitar que estos ataques no se vuelvan a producir. España tiene una importante historia judía. Al menos 25% de la población española tiene origen judío sefardí. El 11 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, gracias a World Voice junto a la Embajada de Israel, 15 niños entre 14 y 17 años del hogar El Faro Niños de Cristo vivieron la experiencia de insertarse en el mundo de la comunicación a través de la locución y el doblaje de voz. El reconocido locutor dominicano Reinaldo Infante les impartió a los niños un taller sobre la voz como instrumento de trabajo y expresión. Y la famosa locutora y comunicadora Yadjira Pimentel les enseñó a los niños técnicas para educar la voz y hasta practicaron en una cabina doblaje de voz. También estuvo invitada la escritora dominicana Ángela Suazo, que les leyó el cuento ¿Qué fue eso que soñé? El embajador israelí en República Dominicana, Daniel Virán, expresó su agradecimiento y alegría por ver cómo gracias a la Embajada de Israel y World Voice se logró impactar positivamente en los niños porque la comunicación nos conecta con el avance. El ex primer ministro israelí y líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, al volante en un Fiat 500, le dice a los israelíes: salimos con la campaña para devolver a Israel a nuestras manos Likud. Bye. Y el líder del partido azul y blanco y ministro de la defensa, Benny Gantz, bien deportivo, expresa: corriendo con mis soldados del Golani, un orgullo para nosotros. Los líderes israelíes en las redes sociales. La empresa israelí Green Kinoko desarrolló el primer aire acondicionado que funciona a base de nitrógeno y no requiere energía eléctrica. La revolucionaria unidad Kensho, desarrollada y patentada por la empresa con sede en el Kibbutz Shfayim, en el centro de Israel, no requiere cables, electricidad o emisiones de gases de efecto invernadero. Una gran solución para el ahorro energético y las altas facturas en muchos países del mundo. Por ahora será probada en 6 restaurantes de Tel Aviv con la esperanza de comercializarla en el año 2023. Otro aporte de la tecnología israelí al mundo. Y para finalizar nuestro resumen de noticias, conoceremos el maravilloso origen de la música klezmer. El klezmer es un género musical original de la tradición ashkenazí de los judíos de Europa del Este, característica de los periodos entre guerras. Durante el siglo XIX, los judíos vivían en la diáspora en lugares cuyos gobiernos eran ajenos a la cultura judía. La mayor parte estaba en el gobierno de la Rusia del Zar, por lo que esta música tiene una fuerte raíz rusa. A finales del siglo XIX, casi 3 millones de judíos emigraron a Estados Unidos, donde comenzó a desarrollarse más la cultura judía. Después en Europa, en los tiempos del Holocausto, y más tarde con la creación del Estado de Israel, se instala el hebreo como lengua oficial y klezmer, que pertenece más a la cultura del Yiddish, empieza a decaer. Los músicos de klezmer en Estados Unidos sí consiguen fácilmente trabajos en las bandas sonoras de películas del mundo judío. Los judíos norteamericanos de los años 70 son los encargados de revivir este género. Se fue mezclando con el jazz, el blues, como el estilo de Benny Goodman
o Leonard Bernstein, pero al final se nota esa influencia rusa y también popular. El austríaco Gustav Mahler, judío que se convirtió al catolicismo, impregnó en su klezmer su existencialismo, la muerte y su pertenencia al pueblo judío. Fue la esencia de su vida en Viena. Pero para sentir un klezmer más hispano y de nuestros tiempos, les dejo con el grupo Umetuka. Y con música klezmer nos despedimos de este resumen de noticias, agradeciendo día a día todos sus mensajes y sugerencias a través de las redes sociales. Y gracias por compartirlo, porque entre más seamos, más llegaremos a todos los rincones de nuestro mundo hispano desde Medio Oriente en español. Desde la ciudad de Kfar Saba, Salam Shalom.